Fantasmas. ¿Hay vida tras la muerte? Introducción. El hombre, como ser inteligente y consciente de su propia existencia e irrevocable futuro abandono de este mundo terrenal, siempre se ha negado ante la injusta posibilidad de que todo su conocimiento, sentimientos y personalidad se destruyan al tiempo que su cuerpo es corroído por la podredumbre que le acoge tras la llegada de la muerte, no perdurando de él nada más que la memoria en los que le sobreviven. Así pues, en todas las creencias y religiones, siempre se acepta como un hecho consolidado la vida después de la muerte, o lo que es lo mismo, la inmortalidad, ya sea de una u otra forma, dependiendo esta de la cultura religiosa del individuo o del grupo social. Por tanto, para tratar de averiguar si realmente existe vida tras la muerte, primero debemos de saber qué es realmente la muerte. Según la definición que nos da el diccionario, la muerte no es más que la cesión definitiva de la vida. Pero es peor aún si analizamos lo que nos indica el diccionario sobre lo que se entiende por vida. Resultado del juego de los órganos que concurre al desarrollo y la conservación del sujeto. Espacio de tiempo que transcurre en el ser, desde el nacimiento hasta la muerte. Por tanto, si nos ceñimos a estas definiciones, obtendremos que la vida tras la muerte no es más que una incongruencia. Ahora bien, esto se trata solo de definiciones o términos que nada nos aclaran sobre este enigma. Para buscar un mínimo de luz que nos aclare esta cuestión, que tanto ha inquietado y sigue inquietando a la humanidad, debemos primero establecer la finísima línea entre la vida y la muerte. Pues son muchos los testigos que afirman haber pasado ese umbral y tras regresar de la muerte, narrarnos sus vivencias en este otro mundo. Pero, ¿murieron realmente esas personas o solo estuvieron en un estado de coma profundo? Muerte corporal. A pesar de la posible sorpresa de alguno de nuestros lectores, hemos de decir que aún hoy en día la ciencia no puede determinar con un 100% de exactitud la muerte de una persona. De ahí que en España se deba dejar transcurrir 24 horas hasta el entierro del cadáver. Pues si bien la forma más avanzada para determinarlo consiste en hacer una exploración del cerebro para comprobar si éste sigue registrando actividad bioeléctrica, esta no siempre es capaz de detectar las ondas cerebrales de menor intensidad, declarándose entonces al individuo en estado vegetativo. Pero, ¿está realmente muerto? Es posible que se encuentre muy próximo o incluso sobre esa línea que delimita a la vida y la muerte. Ahora bien,
¿En qué lado de la línea se encuentra? Esta pregunta no es fácil de contestar, y de su respuesta se derivan todas las discusiones sobre la legalidad o no de la eutanasia. Pero eso no es lo que nosotros pretendemos aclarar en este libro. Nuestra intención no es otra que la de averiguar cuál es esa décima de segundo en la que el cerebro deja de funcionar completamente para así esclarecer si existe algo más allá de la muerte. Descripción forense de la muerte. Lo que a continuación se relata es susceptible de herir los sentimientos de personas sensibles. No es nuestra intención regocijarnos en algo tan macabro y desagradable como la muerte. Nuestro único objetivo es penetrar en ella y conocerla lo suficiente como para podernos plantear después la posibilidad de que algo la puede sobrevivir. La precisión exacta de la defunción es una cuestión tremendamente importante desde el punto de vista personal y legal. Pues iniciada la época de los trasplantes, surgió la necesidad de un diagnóstico lo más precoz posible de la muerte. Porque era preciso que los órganos a trasplantar fuesen lo más frescos posible. Pero obviamente era indispensable estar seguro que ese órgano había sido extraído de un cadáver. Recordemos a nuestros lectores que actualmente en el Reino Unido la legislación exige la anestesia total del cadáver antes de la extracción de los órganos. Así pues, antes de seguir adelante, conviene aclarar una cosa. No es muerte todo lo que parece tal. De hecho, podemos distinguir varias etapas. En un primer momento, la respiración se detiene. En la arteria radial no es perceptible el pulso. Un fonendoscopio es incapaz de detectar el pulso cardíaco. Y el cuerpo tampoco responde a los estímulos externos. Sin embargo, solo es una apariencia de muerte, pues el corazón aún late imperceptible para los métodos ordinarios. Es la fase de la muerte aparente. En ella el sujeto puede reanimarse espontáneamente o con maniobras de recuperación artificial. Pasado un breve lapso de tiempo, el corazón detiene su marcha, las funciones cesan y la vuelta a la vida de forma espontánea es prácticamente imposible. Pero una estimulación adecuada desde el exterior podría, con suerte, reanimar a todo el conjunto de órganos, porque el cerebro aún no ha sido dañado por la falta de oxígeno. Esta corta etapa, apenas unos instantes, más teóricos que reales, se conoce con el nombre de muerte relativa. Estas dos etapas anteriores suelen considerarse juntas y se denominan como vida relativa. Tienen extraordinaria importancia por su larga duración en casos de asfixias y congelaciones, en las cuales transcurren horas en este estado antes de ser devueltos a la vida. Hay varios aspectos que llaman la atención y que diferencian a los vivos de los muertos. Los muertos están fríos. Han perdido la cualidad de isotermas que tenían en vida. Han perdido la capacidad de generar calor.
Las combustiones internas han cesado y el cuerpo transformado ya en simple materia inerte. Equilibra su temperatura con la del medio ambiente. Pero antes, debido a la evaporación cutánea, la temperatura del cuerpo desciende por debajo de la ambiental. Lo primero que pierde temperatura es la punta de la nariz, los pies y las manos. Su enfriamiento incluso empieza durante la agonía. Luego se enfriará el resto de las extremidades superiores e inferiores y toda la cara. Y en orden progresivo, la parte anterior del tórax, la región de la columna vertebral, el bajo vientre, etc. Lo último que se enfría en un cadáver son las axilas y las partes laterales del cuello. Ya transcurridas entre 10 y 24 horas, la temperatura del cuerpo queda igualada con la del ambiente. Otro factor presente cuando la muerte reina es el de la palidez. Una vez cesada la actividad cardíaca y por tanto la presión sanguínea, el sistema vascular se convierte en un sistema de vasos comunicantes y la sangre, por medio de la ley de la gravedad, abandona las partes elevadas, acumulándose en las zonas interiores. Por esto, mientras la parte frontal de un cadáver, acostado boca arriba, ha quedado pálida, se contrarresta con la espalda, sobre la cual el cuerpo reposa, que adquiere un color amoratado. Esto es denominado hipóstasis cadavérica, de gran importancia en la investigación forense, pues determina la posición inicial del cadáver en casos en los que éste ha sido cambiado de lugar o postura. La rigidez post-mortem, supuesta en la antigüedad a causa de la inmovilidad de articulaciones y ligamentos, está atribuida hoy en día a las modificaciones biológicas que sufre la masa muscular. Una parte de los científicos atribuyen esta reacción muscular a factores similares a los de la fatiga muscular, como si se resistieran a la muerte, permaneciendo contraídos activamente. Otras teorías apuntan a que esta contracción tiene una explicación menos filosófica. Se trataría de un proceso basado en la destrucción de los polifosfatos, el ácido adenosin-trifosfórico se destruye pasando a adenosin-fosfórico, que origina una mayor acidificación del músculo y la consecuente contracción. Por último, la causa de la rigidez podría atribuirse a la deshidratación muscular. Esta deshidratación desorganiza las células musculares, creando las condiciones necesarias para las reacciones químicas comentadas en la teoría anterior. Aunque tampoco es desechable la posibilidad de que esta rigidez post-mortem sea consecuencia de la mezcla de todas las teorías expuestas. Normalmente la rigidez aparece al cabo de 3 a 6 horas después de la muerte. Se inicia en los músculos del maxilar superior. De ahí pasa al resto de la cara y se extiende por todo el cuerpo. Después de 8 a 12 horas, la rigidez del cuerpo ya es completa y dura desde 10 horas hasta 3 días, habiendo incluso casos de una mayor duración. Ahora ya tenemos un cadáver frío, pálido y rígido.
Cualquier esperanza de reanimación es solo una ilusión. Nos enfrentamos a la evidencia, cruel para unos, liberadora para otros, de que la muerte se ha apoderado de esa persona. Comienza en estos momentos una historia de la que todos seremos protagonistas y a la que se le denomina putrefacción. La ciencia nos define la putrefacción cadavérica de la siguiente manera. Es una fermentación pútrida de índole compleja. Consiste principalmente en sucesivas alteraciones físico-químicas que, debidas en gran parte a los microorganismos y sus productos, van excindiendo las construcciones moleculares más superiores y complejas, reduciéndolas en entidades químicas más y más simples, hasta llegar a la completa mineralización del cadáver, que queda reducido a sales inorgánicas. De esta forma el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió. Los principales agentes en este proceso, por orden de importancia, son las bacterias. A estas le siguen determinado tipo de hongos, fenómenos de autodigestión y autólisis post-mortem, es decir, los tejidos se destruyen en parte por los fermentos segregados por sus propias células. Y por último, colaboran plantas y animales. Dependiendo de las condiciones ambientales, más rápidas si se hace calor y más lentas si se hace frío. La putrefacción comienza a las pocas horas de la muerte. El primer periodo es denominado putrefacción verde, debido a una mancha verde que surge a la altura del cuadrante inferior derecho del abdomen. Esta mancha es debida a que en el intestino, donde la población de bacterias es mayor, ya no existen defensas vitales que contengan a estas bacterias, las cuales invaden toda la mucosa digestiva, produciendo abundante hidrógeno sulfurado, el cual al combinarse con la hemoglobina de la sangre, da lugar a la sulfohemoglobina, de un color verdoso y que se expande tiñendo todos los testigos orgánicos. Esta mancha verde se extiende pronto por todo el abdomen, luego pasa a las partes laterales del tórax y cuello, para tras unos 12 días después de la muerte ocupar todo el cuerpo. La putrefacción lleva aparejada la producción de gran cantidad de gases, los cuales son impulsados a lo largo de todos los vasos sanguíneos, desde el centro hasta la periferia. Puede verse entonces cómo en el cadáver, sobre todo en las extremidades y bajo la piel, son apreciables las venas y sus ramificaciones, teñidas de un color verde rojizo. Al tiempo que los gases se abren camino, arrastrando con ellos a los gérmenes, el suero de la sangre ha embebido intensamente la piel, en la que ya aparecen vejigas, que lentamente van concluyendo hasta que la epidermis se desprende de las capas inferiores. Este embebecimiento putrefacto llega también a las uñas y los pelos, que son desprendidos a la más ligera tracción. A estas alturas, el cadáver ya ha perdido el color verdoso. Toda una serie de reacciones químicas lo han oscurecido hasta casi hacerlo negro. En esta fase llamada de putrefacción gaseosa,
la acumulación de gases se va haciendo más y más intensa. El hedor es ya inaguantable y toda la horrenda realidad de la muerte alcanza su máxima expresión. Los ojos, empujados por los gases retrooculares, casi se salen de las órbitas. Los párpados están intensamente hinchados, mientras que la lengua entresale de la boca semiabierta. Un líquido oscuro mana de la nariz y de las comisuras de la boca. Todo el cuerpo está hinchado, sometido a una gran presión de los gases acumulados en el interior, hasta que finalmente el abdomen hace explosión, quedando ya el cadáver abierto a los animales y plantas que desde fuera van a completar la obra destructiva. De ahí en poco tiempo el cadáver no será más que un cúmulo de huesos disgregados sobre una viscosidad grasienta de olor repulsivo. Lo que es soluble se disuelve con la lluvia y se difunde por la tierra. Lo que es volátil se lo lleva el viento, y los huesos se van secando hasta hacerse porosos y espesos. Pero aún así, la humanidad se resiste a creer que todo termine aquí, aportando datos de casos que escapan a la explicación dada por la ciencia. Cuerpos incorruptibles. Llamamos cuerpos incorruptibles a aquellos que escapan a la ley natural de putrefacción cadavérica, o cuando menos la retrasan hasta límites insospechados. En todos los casos de este tipo que conocemos, se trata de cadáveres de personas que profesaron una vida de ferviente religiosidad en diversas religiones. En la Iglesia Católica Apostólica Romana existen varios ejemplos. A estos individuos se les convirtió en santos o santas tras producirse este extraño acontecimiento. Tal es el caso a continuación detallado de Rosalina de Villeneuve. Nacida en 1263 y fallecida en 1329, Rosalina dedicó toda su vida desde su juventud a la oración y a la consagración de su alma a Dios. Fue muy querida por los habitantes de su pueblo. Celerhoban, quienes acudieron en gran número de velatorio de su cuerpo. Como era tradición en aquel entonces, pasaron varios días antes de que el cuerpo fuera enterrado. En cada día que transcurría, el asombro general era mayor, pues el cuerpo no se descomponía, ni siquiera se le acercaban las moscas. Es más, tras una semana, conservaba la elasticidad en la piel y la brillantez en los ojos. Ya sepultada en el pequeño cementerio del pueblo, las religiosas que iban día tras día al lugar a rezar por los difuntos, apreciaban que de la tumba de Rosalina emanaba un intenso olor a rosas. 5 años y medio después de haber sido enterrada, el cadáver fue exhumado. Del ataúd ya no quedaban restos, salvo unos clavos oxidados, el crucifijo de metal, los anillos y una cadena. La humedad, el agua filtrada de las lluvias, los animales subterráneos y las raíces de las plantas se encargaron de destruirlo todo, menos el cuerpo de Rosalina, la cual, tras despojarla del barro y otras impurezas, permanecía incorrupta.
Sus carnes estaban aún frescas, intactas por la erosión y flexibles. Uno de los sacerdotes que participó en la exhumación se acercó cautelosamente, incrédulo ante tal anomalía, pues él había conocido en vida a la difunta. Sabía que no era un engaño, ni se trataba del cadáver de otra persona. Finalmente, una vez juntadas las agallas para tocarla, colocó su mano en la frente de la difunta y le levantó los párpados. Ante el asombro de todos y el consecuente desmayo de muchas de allí presentes, se pudo apreciar con toda claridad que los ojos azules y hermosos de Rosalina Villeneuve continuaban incorruptos. Uno de los clérigos presentes decidió entonces acercarse al cadáver y con precisas incisiones extraerle los ojos y guardarlos en una caja de plata. Según dicen los escritos de la época, el cadáver fue empotrado en uno de los altares próximo al mayor de la capilla de Celle-Rouban. Después se le colocó en un ataúd de vidrio, ya que el gran número de fieles que querían verlo con sus propios ojos así lo requerían. En 1944, el prior de Contreux hizo este escrito, en el que refleja su impresión al observar el cuerpo. Puedo admirar a la derecha del altar un arca de madera con paneles de vidrio conteniendo el cuerpo de la santa, cuyo maravilloso estado de conservación me impresionó tanto que no podía borrarlo de mis ojos luego. También pude admirar, depositados en el relicario, ubicado en la sacristía, los ojos de aquella mujer superior, a los que vi frescos y vivientes. En 1657, ya llevaba más de 300 años fallecida. El cuerpo debió de ser reemplazado a un nuevo féretro, pues el anterior había sido pasto para las termitas y hongos. Durante el traslado, y como refleja la historia documentada de la capilla, las monjas del lugar pudieron observar la flexibilidad de los brazos, los cuales podrían ser movidos fácilmente de derecha a izquierda. Por respeto y recato, indican las crónicas, no se extendió el estudio a otras partes del cuerpo. En 1660, el abate Arnaud recoge en sus memorias lo siguiente. El rey Luis XIV y su madre, Ana de Austria, vinieron a Celle-Rouban para admirar la incorruptibilidad del cadáver y sobre todo para comprobar el admirable brillo de sus ojos. El joven rey tuvo la curiosidad de hacerlos experimentar por su médico, Antonio Balog, quien para complacer al soberano hundió una aguja en 2 puntos de uno de los ojos. La pupila se marchitó inmediatamente, lo que puso de manifiesto que los ojos eran naturales. El ojo dañado desde entonces es menos brillante que el otro y conserva las marcas de las 2 perforaciones. En 1835, tras más de 500 años de fallecida, el cuerpo debió de ser trasladado a otro nuevo ataúd.
Durante el traslado, la gente no salía de su asombro al comprobar la flexibilidad y frescura de la carne del cadáver. Frescura que empezaría a desaparecer en 1894, año en el que el canónigo Besant comprobó que el cuerpo tenía procesos leves de corrupción. El Vaticano envió a expertos cualificados para que ayudaran artificialmente en la incorruptibilidad del cadáver. Por desgracia, el trabajo de estos expertos no fue un éxito, tal como lo expresó en 1951 el doctor en medicina Hubert Laster, quien tras observar detenidamente aquel cadáver de más de 600 años dijo: el arte de los embalsamadores no ha podido preservar el cuerpo contra los agentes comunes a la corrupción. La ciencia no tiene una explicación a este hecho. Simplemente ha constatado con humildad el hecho extraordinario. Relación cuerpo-psique. Amparándonos en las diversas religiones que acompañaron y acompañan a la humanidad, observamos que todas ellas defienden una estrecha relación entre el cuerpo material y el psique o espíritu durante la vida terrenal. Siendo el psique el centro neurálgico del ser humano, al cuerpo terrenal se le trata en todas las culturas como una máquina al servicio del psique o, en el peor de los casos, como una cárcel en la que el psique se halla apresado y limitado, y de la que no podrá salir hasta la muerte del cuerpo. Pero una vez liberado el psique del cuerpo, varía mucho el trato que ha de recibir este último según las religiones consultadas. Así pues, creencias como la de los egipcios, en las que el cuerpo debía de ser conservado, momificado, como requisito primordial para la continuación de la persona en la otra vida, se contrapone con creencias como la de los germánicos, en la que el ritual de incineración del cuerpo no era impedimento para que un valeroso guerrero pudiera entrar en el Valhalla, teniendo ambas culturas una fuerte creencia en el mundo de los muertos.